Los esperamos, queremos escucharlos a ustedes. Hay que arrancar con una información triste, obviamente, para todos nosotros, para este programa, para gran parte de la Argentina también, y sobre todo para este programa, decía, bueno, por supuesto por la amistad que unía a Jorge Lanata con Eduardo Galeano, el escritor uruguayo que falleció hoy, tenía 74 años, estaba internado en un sanatorio de Montevideo desde hace una semana, aparentemente estaba muy grave. Aquí nosotros no conocíamos esta información de su gravedad en los últimos días. Galeano tenía cáncer de pulmón, sufrió el exilio y publicó más de 30 libros, entre los que todos sabemos, obviamente se destacan Las venas abiertas de América Latina y Memorias del fuego. El 1 de marzo, hace poquito, recibió en su casa a Evo Morales, y cuentan las crónicas del diario El País en Uruguay que eso le significó un esfuerzo muy grande, que ya estaba bastante complicado de salud. Es claramente el autor uruguayo más popular, no solamente de Uruguay, sino probablemente de América Latina. Y antes de convertirse en uno de los intelectuales más destacados de la izquierda latinoamericana, hizo de todo. La verdad que es admirable el recorrido laboral y el recorrido también ideológico de Galeano, que trabajó como obrero en una fábrica, como dibujante, como pintor, como mensajero, como mecanógrafo, como cajero de banco. Realmente es muy rica su historia y bueno, su libro de Las venas abiertas de América Latina lo publicó, increíble, a los 31 años. Sí. Un joven autor de 31 años en el 71, había nacido en 1940. Para recordar a Galeano tenemos a un colega, también escritor, también periodista, también un hombre de la izquierda, en este caso argentino, amigo de la casa también. Miguel Bonazo está en línea, a quien le damos la bienvenida. Miguel, muy buenos días. Aquí te saluda Diego Leo con el programa de Jorge Lanata. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Muy bien, es un placer escucharte, Miguel, siempre. Y queremos aprovecharte que te tenemos y que recuerdes con toda libertad y con todas tus ganas a Galeano, que nos cuentes quién era Galeano, por qué fue tan importante y por qué lo seguirá haciendo. Claro, bueno, no, por supuesto. Mira, yo recuerdo particularmente un encuentro maravilloso con Eduardo. A Eduardo lo seguí como todo el mundo, o sea, digamos, para mi generación, yo nací exactamente el mismo año que Galeano, en el 40, digamos, o sea que tengo la misma edad que Eduardo, y para nosotros fue un golpe muy grande saber en un momento determinado del exilio, porque además coincidimos con el exilio, él de su paisito, como decía, y nosotros de la Argentina dictatorial de Jorge Rafael Videla, ¿no? Entonces nos cruzamos muchas veces en España, en México, sobre todo en México, y en publicaciones, coincidimos en distintas publicaciones. Habíamos coincidido, ellos empezaron su exilio antes, y el diario Noticias, que hicimos varios periodistas argentinos, ¿recordás? Sí, claro. Que tuvo una efímera duración pero bastante influencia, había logrado incorporar a varios compañeros uruguayos, entre los cuales por supuesto estaba Eduardo. Trabajaba también Selmar Michelini, que era el padre del actual senador Michelini, y en aquel momento senador también, que fue asesinado en los primeros días de la dictadura. O sea, pero más allá de eso, como vos bien señalaste en la introducción, Galeano nos marcó a todos con Las venas abiertas de América Latina. Fue la radiografía del saqueo neocolonial, que para nosotros se constituyó de inmediato en una suerte de Biblia económico-social, digamos que desgraciadamente, y eso significa que no ha habido muchos cambios de fondo, aunque parezca que ha habido muchos en la superficie, ha seguido siendo así. Yo me acuerdo cuando yo publiqué mi libro El Mal, sobre la Barrick Gold, ¿no es cierto?, y la mega minería que utiliza cianuro y demás, él me escribió un mail muy lindo, diciéndome: no estoy leyendo tu libro, más bien podría decirte que tu libro me está leyendo a mí. Qué linda palabra, Sí, bueno, eran las clásicas paradojas de Eduardo. La que te quería contar es que el encuentro más profundo, más importante, más interesante, lo tuve con él en una producción especial que hicimos para Channel 4 de Londres. Yo estaba viviendo en Londres en aquel momento, mi compañera que falleció después era Ana Escalón, que te acuerdas fue directora informativa de Canal 7 acá. Sí. Y entonces a Ana le habían encargado hacer un programa especial en toda América sobre la situación actual de América Latina
ante los 500 años famosos, ¿te acordás de que España celebró pomposamente, ¿no? Los del descubrimiento, entre comillas, de América, que tan poca gracia le hizo a los pueblos originarios de América Latina, eso del descubrimiento, ¿no? Sí. Un eufemismo particular, ¿no? Descubrimiento. Sí, exactamente, que se hablaba también de el encuentro de dos culturas, y algunos habíamos bautizado el encontronazo de dos culturas. Claro. En ese momento se nos ocurrió una idea que yo creo que fue muy feliz y que de Galeano aceptó y participó de manera brillante, que fue hacer un encuentro en uno de los últimos cafés de Montevideo, cafés que habían caracterizado el comienzo de su vida periodística y literaria, ¿no es cierto? Un café que estaba cerca de la zona del puerto, que tenía unas oficinas arriba, como si fuera un palco, esos viejos palcos, viste, que tenían algunas confiterías argentinas, bueno, no viste, pero digo, generacionalmente no viste, pero sabrás que había unos palcos donde había orquestas de señoritas en algunas confiterías de Buenos Aires, sí, claro. ¿no? Que tocaban arriba en un ángulo, digamos, del salón por sobre la concurrencia. Bueno, acá había eso, lo cual nos permitió colocar la cámara arriba también y hacer unas tomas maravillosas del lugar. Y hicimos una entrevista filmada que salió después en un programa especial en Channel 4 de Londres sobre los 500 años, y nosotros lo llamamos el último café de los 500 años. Y ahí charlamos con Eduardo sobre lo que fue claramente, yo te diría, el momento de apogeo de la posmodernidad. Era el momento en el cual estaba la famosa frase, estaba de moda la famosa frase de Francis Fukuyama, sobre el fin de la historia, ¿no es cierto? Y Galeano no le hacía ninguna gracia. No, con gran brillantez me demostró que la historia no solo no había terminado, sino que continuaba. Pero se daban paradojas muy grandes. La principal era que los movimientos populistas o populares, según como se los quiera ver y desde qué ángulo se los quiera ver, de América Latina, los tres más importantes, el Partido Revolucionario Institucional de México, ¿no es cierto?, que había estado, era un heredero, aunque un heredero un poco degenerado de la Revolución Mexicana, Acción Democrática de Venezuela y el peronismo en la Argentina, habían pasado a ser digamos, los partidos fundadores de la intervención estatal, del Estado de Bienestar, ¿no es cierto?, del Estado benefactor, a convertirse en los adalides del neoliberalismo, ¿no? Incluso había algunos presidentes que habían estado en las dos etapas, o sea, Carlos Andrés Pérez de Venezuela, por ejemplo, había tenido un primer gobierno en los 70 que había sido distribucionista, con fuerte presencia estatal en la economía, etcétera, etcétera, y después pasó a un neoliberalismo tan acérrimo que se provocó el Caracazo, ¿no es cierto?, donde murieron más de 2.000 personas, y donde emergió la figura de Hugo Chávez, claro. Uno de los entrevistamos en la cárcel, en aquel periplo de los 500 años que hicimos con Ana Descaron. Uno de los entrevistados fue precisamente Chávez en la cárcel, estaba preso todavía como mayor del ejército por el golpe que había hecho contra Carlos Andrés Pérez. Ahora, así que todos esos fueron los temas que se barajaron en ese café. Me acuerdo que Eduardo, que no podía fumar, y esto tiene que ver desgraciadamente posiblemente con el fin, me dijo un momento determinado, ¿me das un cigarrito? Mira, hago trampas a mi mujer, pero bueno, ahora que salimos y como una travesura. Y me dice, además, es una boludez que estemos en un café y no me fumo un cigarrillo. Vos sabés, Miguel, que te mostró, recién hablabas del café, y nosotros llamamos a el café brasilero, que es justamente donde Eduardo paraba históricamente allí. Sí. Y fue muy impresionante porque cuando la producción llamó para intentar, obviamente, conversar con alguno de los mozos que lo veían ahí prácticamente a diario, ¿no? Era impresionante la emoción que tenían, hasta las lágrimas al recordarlo. Nosotros además le contamos, por supuesto, que este es el programa de Jorge Lanata, y recordaban allí las reuniones entre Eduardo y Lanata, y eso lo emocionó mucho, ¿no? Desde el punto de vista humano, ¿cómo era Eduardo más allá de su estatura intelectual y sus ideas políticas que todos conocemos y que todos pudimos y tuvimos el placer de leer? Vos que lo conocías en el mano a mano, en el día a día, en lo chiquito, en lo cotidiano, ¿cómo lo definirías? No, yo lo definía como un hombre brillante, con una capacidad de respuesta vertiginosa,
le brotaban epigramas y juegos de palabras y, ¿no es cierto?, ironías con una facilidad increíble, una especie de ametralladora, y una gran precisión para traducir en frases, casi en consignas, te dirían, eslogans, ¿no? Ideas complejas, ideas muy muy complejas, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando hablamos de Carlos Saúl Menem, estoy tocando madera en este momento, por las dudas. Aquí también. De Carlos Andrés Pérez, y en ese momento creo que estaba Ernesto Zedillo en México, él dijo, y los mismos que escribieron el libro escriben ¿cómo se llama? Los mismos que escribieron el prólogo escriben el epílogo. Claro, el prólogo y el epílogo. Dijo a toda velocidad. Los mismos que escriben el prólogo escriben el epílogo. Efectivamente, aquellos movimientos que se hicieron famosos, ¿no es cierto?, por crear el Estado benefactor, son los encargados precisamente de derrumbarlo, ¿no?, de hacerlo trizas. Él estaba muy, me dijo, yo no es que esté apesadumbrado porque se hunde la Unión Soviética, porque nunca creí en el socialismo de tipo soviético, digamos. Me dijo cosas muy importantes, muy de ese tipo, ¿no?, de definiciones ideológicas. Siempre, digamos, creí en toda esa espontaneidad maravillosa de nuestro socialismo, de lo que fue todo el ímpetu heroico de la Revolución Cubana, en fin, y la originalidad de los procesos políticos en América Latina, no esa cosa cartonada, ¿no es cierto?, pero se va a producir un desequilibrio mundial terrible, lo vio muy muy claro. Fue una entrevista en algún sentido, te diré, profética esa. Y tal vez mi diálogo más profundo con Eduardo, que tuve muchos y coincidí muchas veces, como te digo, hasta recientemente, cuando me mantuvo la gentileza de mandarme ese mail sobre el mal, ¿no? Pero ahí soltó cosas muy importantes, muy importantes. Yo estaba buscando la entrevista y viendo incluso la posibilidad de ver si tenía por ahí un Betacam o algo que se pudiera transformar en algún formato más moderno, en un formato más moderno, visible, para rescatar lo que él dice, ¿no? Porque realmente te diré que fue profético en muchas cosas. O sea, lo vio como una época muy difícil que empezaba, muy negra, muy de decadencia en grandes aspectos, ¿no? Por ejemplo, el último café. Nosotros en ese café favorito de él, donde ustedes llamaron y se encontraron, ¿no es cierto?, esta reacción, donde yo la vi en vivo, la reacción, porque efectivamente, bueno, los mozos le tenían devoción. Él decía que el café tendía a desaparecer como lugar de encuentro, porque estábamos ingresando en una civilización absolutamente solipsista, solitaria, enfrentada a la pantalla, ¿no? A la pantalla de la compu, o en fin, que todavía no existía otros, digamos, los smartphones. Sí, ni hablar de tabletas, celulares, ni etcétera, las tabletas, ¿no? Exactamente, ni la gente que cuando estás hablando, en vez de darte pelota, le pasa el dedo, ¿no? Porque estás hablando con alguien y dices, maestro, no sea maleducado. O sea, premonitoria hasta en eso, premonitoria hasta en lo social, no solamente en lo